cuál es el verdadero reposo del pueblo de Dios hoy en día. ¿Será el reposo espiritual o será el reposo sabático o los dos? ¿Cuál será? Pues te invito para que te quedes aquí conmigo y descubramos cuál es el verdadero reposo que el pueblo de Dios tiene que practicar hoy en día. Bienvenido y vamos a disfrutar juntos de este maravilloso tema. Me encanta saludarte y desearte un feliz sábado, un feliz santo sábado para ti, que la paz de Dios inunde tu vida, inunde tu corazón, pero también tu familia. Este es nuestro tercer tema de esta serie que estamos tratando acerca del reposo de Dios, el reposo para el pueblo de Dios. Y pues hoy hablaremos justamente de esos dos reposos, ¿no? Del reposo espiritual, de si es el reposo espiritual que habla Hebreos capítulo 4 o Hebreos capítulo 4 está hablando del reposo sabático, del reposo del descanso del sábado, porque los adventistas defienden esa postura del reposo sabático. ¿Será ese el que habla allí Hebreos o Hebreos está hablando mejor del reposo que la gran mayoría de cristianos hoy hablan del reposo espiritual de Dios? Pues bueno, vamos a abordarlos aquí y para eso, hermano y hermana, vamos a hacer uso del idioma original en el cual fue escrita la palabra de Dios, el idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, pero también el idioma hebreo del cual fue escrito el Antiguo Testamento, para tomar las palabras, ¿verdad?, y ponerlas en nuestro contexto y en nuestro tiempo. Permíteme orar para que no digamos aquí barrabasadas, sino para que digamos y orientemos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos y hermanas, dispongamos nuestro corazón para ese lindo momento de abrir nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo, maravilloso de Dios. A Dios sea la gloria, la honra, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Tú nos das la vida, Señor, nos prestas con ella también la salud. Y aquí estamos otra vez dándote gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, porque has tenido misericordia con nosotros y no nos has consumido, no nos has destruido cuando tú podrías hacerlo. Dios, ayúdanos a comprender tu palabra cada mañana, cada día, a cualquier hora. Danos discernimiento y permite, Señor, que nuestra confianza en ti cada día sea mayor, cada día sea más fuerte, se arraigue más, que podamos creer tu palabra, confiar en ti y que nos conduzca, Señor, por el camino correcto. No nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Queremos hacer tu voluntad, porque como aquí lo hemos dicho, Señor, lo hemos declarado, queremos ir a casa, queremos ir al cielo. Ayúdanos para tener cada día más ansia del cielo, pero más fuerza en Jesús. Por eso pedimos tu dirección en este momento, y que suplas y que atiendas cada una de las peticiones que aquí están escritas en este chat y que hemos hecho en ocasiones anteriores y que te haremos, Señor, porque aquí seguiremos orando y clamando por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y para que manifiestes tu poder, sanando tu pueblo, sanando las dolencias de tu pueblo, sanándonos física, pero también espiritualmente. Acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a revisar juntos, hermanos, el texto bíblico. Toma tu Biblia, yo aquí tengo la mía una vez más, la Biblia grande, de letra grande para leerla. Toma también tu bolígrafo y disponte allí. Mira la palabra sabatismos, repite eso, sabatimos, para que se te quede bien grabada. Sabatimos es la palabra griega, hermanos, que significa descanso sabático. ¿Listo? Sabatimos significa descanso sabático, de donde deriva sabatis, otra palabra griega, sabatis, del verbo sabatis, del verbo griego sabatis, que significa sabatizar. Sabatizar. Se puede decir mejor guardar el sábado. Guardar el sábado.
Entonces, aquí nos estamos ubicando en esa primera perícopa o en esa primera frase que vamos a estudiar hoy acerca del reposo espiritual o el reposo sabático. Las declaraciones que acabo de hacer apuntan hacia ese reposo sabático, porque estoy hablando de que sabatimos, significa descanso sabático, pero eso deriva de sabatís, y sabatís, el verbo griego sabatís, significa sabatizar. Te voy a repetir eso. ¿Qué se puede decir mejor o quieres decir guardar el sábado? Ahora, ese reposo que tanto habla el mundo cristiano, el mundo evangélico, que no es el reposo sabático, sino el reposo espiritual. ¿De cuál de los dos habla aquí? Pues bueno, sabatimos, que ya te lo dije, quiere decir o específicamente hace alusión al descanso sabático, sugiere, escúchame bien, o tiene que ver con un reposo especial no solo de la cesación de las actividades. Podríamos decir que el descanso sabático muchas veces lo interpretamos meramente como la cesación o la terminación, ¿verdad?, de las actividades cotidianas, pero que ese sabatimos sugiere un descanso que va más allá de la mera cesación, un descanso, un reposo súper especial. Ahora, este reposo que Dios promete a los fieles, estaríamos hablando de ese reposo espiritual, ¿verdad? Tiene como el día de reposo unas aristas o tiene unos ribetes o unos destellos. ¿Destellos de qué? De bendición. ¿Destellos de qué? De redención. ¿Destellos de qué? De santificación. Ahora, te voy a explicar cada uno de estos asuntos acá, porque el reposo que Dios promete a su pueblo, a sus fieles, así como el sábado, tiene también destellos, número 1, de bendición, número 2, de redención y número 3, de santificación. Te lo voy a explicar. Mira, ¿por qué de bendición? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Voy a ponerlo aquí en pantalla porque me gusta que tú también puedas contemplar, ¿verdad? Y vamos a leer el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, el versículo 3 en adelante. Mira como dice este pasaje maravilloso aquí de la Escritura. Te lo voy a poner aquí en pantalla porque tú necesitas verlo. Y dijo Dios, y no dijo, no, dice, y bendijo Dios al séptimo día. ¿Y qué hizo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que tanto el reposo que Dios promete a sus fieles como el reposo del sábado, ¿verdad? Que parece que fueran dos cosas diferentes, pero es una misma cosa. Tanto ese reposo que Dios promete a sus fieles, ese reposo espiritual de Dios y ese reposo sabático implica o tiene destellos de bendición. Aquí dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tiene un destello de bendición. Ahora, si leemos también, y permíteme poner en pantalla también esta cita del libro del profeta Isaías. Mira cómo dice, déjame lo ubico acá, está aquí Isaías, el capítulo 58, el versículo 13 y 14. Isaías 58, versículo 13 y 14. Mira cómo afirma esta cita hermosa. Acá dice el texto bíblico, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí lo está declarando que es mi día santo, ¿verdad? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El siguiente versículo allí nos dice algo muy hermoso cuando dice, entonces te deleitarás. Mira cómo dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto aquí, con esta primera parte, lo que te estoy indicando es que tanto el reposo que promete Dios a sus fieles como el reposo sabático
lleva implícito la bendición de Dios, número uno. Número dos, lleva implícito la redención de Dios. ¿Por qué te digo que la redención? Vamos a leer un texto en el libro de Deuteronomios. Voy a ponerlo también en pantalla, Deuteronomios el capítulo 5. Mira, el Deuteronomio capítulo 5 se repite la ley de Dios, el versículo 15. Y allí nos afirma por qué este versículo tiene que ver con la redención. ¿Por qué tiene destellos de redención? Recuerda que fuisteis esclavos en Egipto, dice el pasaje, y que el Señor tu Dios te sacó, te liberó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Dice, por eso el Señor tu Dios te manda. Yo no sé si todavía has leído este pasaje. Por eso, porque te liberó, te sacó de la esclavitud de Egipto, por esa razón el Señor te manda que observes, a observar el día sábado, el día de reposo. Estamos leyendo Deuteronomios, capítulo 5, versículo 15. En Deuteronomio, deutero significa segundo, deutero significa segunda ley. En Deuteronomio se repite una vez más la ley, y cuando se repite es porque algo es importante. ¿Te das cuenta? Entonces tiene destellos también. Ambos reposos, tanto el sabático como el reposo espiritual, tienen destellos de redención. Nos recuerdan que Dios nos rescató, nos liberó de la esclavitud, del pecado de Egipto. Y de ahora, cuando tú guardas el sábado, es un recordatorio también que lleva consigo redención, porque te recuerda que Dios te ha liberado de la esclavitud del mundo en la que tú tal vez estabas viviendo. Y tercero tiene el día, este reposo de Dios que Dios promete a sus fieles, tiene como el día sábado destellos de santificación. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a leerlo juntos. En el libro de Ezequiel. El Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 20. Mira, Ezequiel capítulo 20, el versículo 20, para que no se te olvide. Ezequiel 20:20. Voy a poner en pantalla este texto para que tú lo contemples también. Aquí está en pantalla. Y observen mis sábados, dice claritamente, y observen o guarden mis sábados como día consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor tu Dios, que los santifico. En otra versión, en el versículo 12, dice para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Ahora, permíteme, y si yo puedo poner ese pasaje aquí también. Ahora estamos leyendo la versión, pero vamos a leer esta versión, Ezequiel 20:20, en la versión, mira, en la versión Reina Valera del 60. Dice, y santificad mis días. Estamos leyendo el mismo texto de Hebreos 20:20, pero en otra versión. La que leímos primero era la nueva versión internacional. Estamos aquí leyendo la Reina Valera de 1960, y específicamente esa es la Biblia más leída, ¿verdad? La versión más actualizada, o diríamos la que más se tiene. El mundo cristiano, esa es la que más usa. La más leída, la versión Reina Valera del 60, y dice, y santificad mis días de reposo, santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy Jehová vuestro Dios. Tremendo. Ahora, déjame darte este texto también de Ezequiel 20:12, más atrás, hablando de ese sábado. Mira cómo dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, hermanos y hermanas, con esta declaración del profeta Ezequiel, estamos afirmando contundentemente que el sábado, tanto el sábado espiritual como el sábado sabático, ese descanso, ese reposo sabático, tiene implícito destello de santificación para su pueblo. El descanso que ofrece Dios es el que cada semana miran por la fe los que observan el reposo ordenado por Dios. Te repito esto, hermano y hermana, no puedes olvidar. Mira, ese descanso que ofrece Dios es el que cada semana, ese descanso o ese reposo espiritual que ofrece Dios es el mismo que cada semana, sábado tras sábado, miran por fe los que observan, los que guardan el día de reposo ordenado por Dios, que está en la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, este pasaje de Hebreos, hermanos, sugiere la importancia cósmica del día sábado.
Es importante que tú tengas esto en tu mente. Ahora, como un símbolo, mira, el sábado cósmico o la importancia del sábado cósmico, ¿verdad? Cuando Dios nos recuerda que es un memorial de que Dios guardó, de que Dios descansó el sábado, es ese sábado sabático, ese sábado semanal, es como un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Del reposo eterno que Dios quiere que tengan los suyos, que tenga su pueblo fiel al final de los días, al final de los tiempos, cuando estemos con Él viviendo por toda la eternidad. Entonces corresponde notar que el versículo 3, el autor insta. ¿Cuál versículo 3? De Hebreos, que es el texto que estamos leyendo, Hebreos capítulo 4, versículo 3. El autor insta aquí que entremos al descanso, escúchame esto, como si no hiciera falta esperar la eternidad para gozar del reposo que Dios ofrece. ¿Te das cuenta? Como si no hiciera falta la eternidad para entrar en ese reposo que Dios nos ofrece. Por eso invita a que entren al descanso. Déjame revisarlo aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes? Los que hemos creído. Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí está hablando de una manera específica. Entonces, el reposo, simbolizado por el reposo sabático, es el reposo de la gracia. No sé si me hago entender en este intercambio de palabras. Ese reposo que está simbolizado por el reposo sabático, que cada semana, cada sábado guardamos, observamos, es el reposo de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Por qué te lo digo con contundencia? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 9, mira lo que dice Hebreos 4, 9. Voy a leerlo aquí en mi Biblia. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese es el verdadero reposo de la fe. Ese es el verdadero reposo de la fe. Ahora, surge una pregunta. Y este tema es muy importante por esto que te voy a narrar a continuación, mis queridos. No porque lo que haya dicho no sea importante, sino que aquí viene el desenlace de este mensaje contundente. ¿Cómo podemos nosotros entrar en el reposo de Dios? Pues ese puede ser una pregunta que tú te hagas. ¿Cómo puedo entrar? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Dios? ¿No era el reposo del sábado? ¿O sí era el reposo del sábado? Pues yo quiero afirmarte que sí es el reposo del sábado, solo que tiene que llevarse a un nivel más pleno, a un nivel más, a una entrega genuina. Y te voy a dar cómo es que podemos entrar en ese reposo de Dios, no solamente guardando semanalmente el sábado. Eso hay que hacerlo, pero hay que ponerle un poquito más de sentido, hay que ponerle un poquito más de profundidad, más de sentido a lo que hacemos. ¿Y cuándo es que entramos en el reposo de Dios? Mira, número 1, toma nota de esto, por favor. Te voy a dar algunas razones de cómo podemos nosotros entrar en el verdadero reposo de Dios, porque muchos, aún guardando el sábado, no están entrando en el verdadero reposo de Dios. ¿Te das cuenta? Porque es que el reposo de Dios no es solamente guardar semanalmente el sábado. Tiene que ver con guardar semanalmente el sábado, pero tiene que ponerle un sentido más profundo, más pleno. Y aquí te voy a dar algunas razones para que tú y yo podamos entrar en ese reposo de Dios. Número 1, ¿cuándo entramos en ese reposo de Dios? Cuando consideramos a Jesús. Bendito Dios, amén. ¿Qué significa considerar a Jesús? Ahora, toma tu Biblia conmigo, hermanos, para no distraernos. Toma tu Biblia, tu Biblia ya, para que vamos corroborando el texto que yo te voy a indicar. Mira, Hebreos capítulo 3. Pasa tu Biblia, yo tengo aquí la mía, mira, aquí tengo la Biblia y la tengo abierta en Hebreos capítulo 3. No sé si puedes ver allí, pero yo la tengo. Para que leamos juntos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Así que lo primero que te estoy diciendo a ti, hermano y hermana, querido amigo, para que tú puedas entrar en ese verdadero reposo de Dios, tienes que considerar, o yo podría decir, tienes que contemplar, tienes que tener en cuenta a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Número 2, toma nota, número 2. ¿Cómo hacemos para entrar en el verdadero reposo de Dios? ¿Será solamente guardando el sábado? Mira, te voy a dar la segunda razón. Escuchamos su voz. Cuando escuchamos su voz, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy, ¿qué? Su voz. No, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón. Así que para entrar en el verdadero reposo de Dios, tú y yo, mi hermano, mi hermana, necesitamos urgentemente escuchar su voz, escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, Hebreos 3:15, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y como si fuera poco, hay otra cita que quiero mencionarte aquí en el capítulo 4, el versículo 7. Mira, Hebreos capítulo 4, pasa la Biblia, vamos junto conmigo. Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano y hermana, ¿cuál es el mensaje para ti y para mí? Mira, la gente hoy no está escuchando la voz de Dios, por eso no han entrado en el verdadero reposo espiritual de Dios, porque la gente no está escuchando la voz de Dios. Por eso aquí se reitera una vez más, si oyereis hoy su voz. Y para que tú y yo entremos en ese verdadero reposo espiritual de Dios, necesitas urgentemente escuchar la voz de Dios. Número 3. Cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, número 3, cuando depositamos nuestra fe en Él. Hay que confiar en Él, no en tu papá, no en tu mamá. Ahora, no estoy diciendo que no confíes en ellos. Que la confianza que tú tienes en Dios debe ser indeleble, debe ser única, debe ser absoluta. Debes confiar en Dios como si de Él dependiera tu salvación. Y es que de Él depende la salvación tuya y mía. Pero muchas veces tú dependes de otras cosas para tu vida, para tu subsistencia. Tú tienes que aprender a depositar tu confianza en Dios. Mira lo que dice el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nos falta fe. Y por eso aquí, si tú quieres realmente entrar en ese reposo de Dios, tienes que depositar tu fe en Él. Número 4. La cuarta razón para poder entrar en ese verdadero reposo de Dios, cuando desistimos de nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación. No depende de tu esfuerzo para ganar la salvación. La salvación es por gracia, por aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Así que cuando tú desistes, cuando tú abandonas tu propio esfuerzo, ¿verdad?, para ganar la salvación, allí estás entrando en el verdadero reposo de Dios, porque tú eres consciente que la salvación no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación depende de aceptar única y exclusivamente la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente quiere salvarse haciendo cosas o dejando de hacer cosas. Tú no te salvas por hacer cosas, tú no te salvas por dejar de hacer cosas. Tú te salvas porque aceptas a Jesús, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y la quinta razón por la cual nosotros podemos entrar en ese verdadero reposo de Dios, y que hoy muchos, aún cuando estén guardando el sábado, que es el día del Señor, muchos aún no están entrando en ese verdadero reposo de Dios porque no están haciendo la voluntad de Dios a cabalidad. Mira, acá dice, cuando retenemos nuestra profesión. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, dice allí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, escucha bien lo que dice, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué tú vas a abandonar la fe por cualquier bobada? ¿Por qué tú te vas a apartar de Dios, apartar de la iglesia y no retienes tu fe? No retienes la confianza a lo que Dios te llamó. Retén tu fe, dice la Biblia, retén tu fe para que ninguno tome tu corona. Si tú quieres entrar en el reposo de Dios, es importante que tú retengas tu profesión a lo que Dios te llamó, a ser un verdadero hijo de Dios, a ser fiel a Dios. Número 6, te voy a dar la sexta razón por la cual tú y yo podemos entrar en ese verdadero reposo de Dios. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, entramos en ese verdadero reposo de Dios. ¿Por qué te lo digo? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4 dice, hermoso, no me encanta, dice acerquémonos. Hay mucha gente hoy en el mundo que no quiere acercarse a Dios, que andan buscando a Dios de lejitos, que lo invitan a la iglesia y no van, que lo invitan a orar y no van, lo invitan al grupo pequeño y no van, que no se acercan a Jesús, que no se acercan a Dios. Mire, y por eso se invita, ¿no? Acerquémonos, y es de manera plural, tú y yo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que si tú quieres entrar en ese verdadero reposo de Dios,
es importante que tú te acerques al trono de la gracia. Los que quieren participar de esta experiencia maravillosa de la gracia de Dios tienen que acercarse, tienen que disponerse. Pero si tú te bloqueas y te cruzas de mano y te bloqueas en tu mente y en tu corazón y rechazas la gracia, rechazas la misericordia y la bondad de Dios, tú nunca vas a entrar en ese reposo maravilloso de Dios. Número 7, mira, así, número 7. Para acercarnos a Dios, deben liberarse de un corazón malo de incredulidad. Claro que sí. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mira lo que voy a leer aquí. Hebreos capítulo 3 dice el versículo 12. Toma nota, no lo estoy colocando en pantalla para no desconcentrarme mientras lo pongo acá, pero tú vas con tu Biblia allí, hermano y hermana, acompañándome en la lectura del pasaje para que vayas conmigo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquella gente que se aparta del Dios tiene un corazón malo. Todo el que se aparta de Dios porque tiene un corazón malo. Cuando tú te acercas a Dios es porque Dios ha tocado tu corazón y tienes un buen... Y por eso dice acá que para poder entrar en ese verdadero reposo de Dios, tú debes dejar o debes liberarte de un corazón malo de incredulidad. Debes creer la palabra de Dios, debes creer la misericordia, el amor, la bondad de Dios y acercarte a Él. Pero la séptima o la octava cosa que tú debes hacer es que deben dejar de endurecer su corazón. Hay mucha gente hoy, aún que profesan la fe cristiana, que tienen su corazón duro, que no perdonan, que no ceden, que no... Mira, deben dejar de endurecer su corazón. Hay mucha gente con el corazón de piedra en la iglesia. Mucha gente que no quiere perdonar, que no quiere ceder, que no quiere humillarse. ¿Por qué te lo digo? Hebreos capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice Hebreos 3 y 8. El Señor nos invita y dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Pero el versículo 15 también nos habla algo muy parecido y dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Otra vez nos invita y dice: no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente llenando las iglesias con un corazón frío, con un corazón duro. Hay gente que es insensible al llamado de Dios, a la voz de Dios. Aquí se nos invita: si tú realmente quieres descansar, si tú quieres entrar en ese reposo espiritual de Dios, tú tienes que dejar de endurecer tu corazón. Número 9, si estás llevando la contabilidad allí. El paso número 9 para entrar en el verdadero reposo de Dios es que tú debes esforzarte por entrar en el reposo de Dios. Capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, en ese verdadero reposo. No es el reposo sabático, simplemente. Sí es el reposo sabático, pero va mucho más allá de simplemente guardar el sábado. Es un reposo pleno en Dios, es descansar en Dios y cada uno de los detalles que aquí te he mencionado. Deben esforzarse, hacer nuestra parte por entrar, por aceptar, por obedecer, por guardar ese reposo que Dios ha establecido. Y los que entran en el reposo de Dios retendrán su profesión, como ya te lo mencioné. Se acercarán confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro para sus vidas. Y saben, hermanos y hermanas, algunos por aquí y por allá, algunos creyentes y no creyentes, han pensado que en este pasaje Pablo indica que los cristianos deben, escúchame bien, lo que muchos han interpretado este pasaje de Hebreos, deben dejar de guardar el sábado semanal. Y eso no es lo que está diciendo el texto bíblico, que deben dejar de guardar el sábado semanal. No, señor, pero muchos cristianos, miles de cristianos, eso es lo que están interpretando, que el apóstol Pablo está diciendo aquí que se debe dejar de guardar el sábado semanal, y eso es un tremendo error. Y ese sábado semanal es propio de los judíos, propio de los que aman a Dios y los que obedecen su palabra. Deben guardar el sábado semanal, claro que sí, y pensar, en cambio, en entrar en el reposo cósmico. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que deben dejar de guardar el sábado semanal y entrar entonces en el reposo cósmico espiritual de Dios. Eso es una mala interpretación del texto bíblico. Esta interpretación carece de base, carece de poder, no la aceptamos. Es una interpretación muy ligera, una interpretación meramente evangélica para descartar el sábado semanal y dándole más realce al sábado espiritual de Dios, supuestamente. Pero es que el sábado semanal me lleva a ese sábado espiritual de Dios realmente, plenamente, hacerlo con toda conciencia y con todo el corazón.
el sábado semanal, el reposo semanal es un anticipo del reposo espiritual de Dios por la eternidad. Bendito el Señor. Entonces, hermano y hermana, el pasaje de Hebreos aquí está mostrando una figura que me encanta, de verdad que me encanta, la del reposo del sábado con todas sus bendiciones, porque reposar el sábado trae muchas bendiciones. Ese reposo del sábado es un símbolo para ilustrar de manera grandiosa la idea del reposo de Dios. O sea que una cosa no descarta la otra. Cuando yo te preguntaba ¿cuál de los dos? No tenemos por qué escoger, porque el reposo semanal me lleva al reposo espiritual de Dios. Por eso la epístola a los Hebreos está dirigida, hermanas y hermanos, ustedes saben, queridos amigos, a quienes observaban ya el sábado y gozaban de las bendiciones del sábado, de guardar, de obedecer el sábado. Pero ahorita el apóstol Pablo les quiere dar un sentido más profundo al texto y darle un sentido más profundo y decir, mire, el reposo de Dios significa esto. Este texto contiene entonces una invitación, hermanos, maravillosa a los cristianos hebreos de darle al reposo sabático semanal una amplitud mayor, a saber, reconocerlo como un símbolo, ¿no? Un símbolo claro del reposo eterno de Dios, que el reposo eterno que Dios promete a todos los fieles, a todos sus hijos. Esta misma invitación maravillosa, hermanos, es para los cristianos observadores del sábado del siglo XXI. Esta misma invitación se hace a entrar en ese reposo espiritual de Dios. No descartar el reposo semanal de Dios, no, de ninguna manera. Es simplemente una invitación para una amplitud mayor, ¿verdad? De ese reposo semanal de Dios. Entrar en ese reposo eterno de Dios con todo su pueblo, con todos aquellos que le aman. Yo espero que haya sido de fácil comprensión para ti. Ese reposo semanal de Dios me lleva a ese reposo espiritual de Dios. Reposo espiritual o reposo sabático, los dos. El reposo sabático, el descanso de cada sábado, te va a llevar a ti, o es un anticipo de ese reposo espiritual que tú vas a disfrutar con el Señor por toda la eternidad, cuando alcances la inmortalidad, cuando alcances la salvación que solo Dios te da y que solo nuestro Dios nos ofrece. Hermanos y hermanas, creo que vale la pena compartir este mensaje con otras personas para que comprendan el verdadero sentido del reposo espiritual de Dios. No anula el reposo sabático de ninguna manera. Antes lo complementa y le da mayor amplitud y mayor plenitud. Así que aún el sábado está vigente, hay que guardarlo, hay que obedecerlo, pero esa observancia te va a llevar a un verdadero sentido del reposo espiritual cuando Dios, ¿verdad? Porque es que las bendiciones que tenemos por guardar el sábado son muchísimas, y ahora tú te imaginas las bendiciones que tendremos cuando le demos el verdadero sentido a ese reposo con Dios. Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Así que yo soy Luis Alfonso Fori, y como te lo he dicho, anhelo que tú tengas ansias del cielo y que tengas más fuerza en Jesús. No te olvides compartir este mensaje. Ha sido contundente, creo que ha sido claro. Tú debes verlo una vez más, debes compartirlos con tus amigos, con tus compañeros, y si te ha gustado o no te ha gustado, igual dale me gusta. No cuesta nada para ti, suscríbete, tampoco cuesta nada para ti, y compártelo y dale me gusta. Es importante que hagas este ejercicio en estas redes sociales y que compartas estos mensajes. Me encanta, claro que sí, me encanta compartirlo, me encanta enseñarlo a ustedes y que ustedes hagan viral estos mensajes, y por supuesto que apoyen este ministerio, porque yo quiero que Cristo vuelva pronto. Yo quiero ir a casa, y tú escríbeme aquí en los comentarios tu deseo de ir a casa también, y déjame tu comentario frente a este tema que hemos compartido hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y añada bendiciones a tu familia, pero por sobre todo a tu vida. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao.